bueno es Dios, grandes son sus obras, maravillosas son sus obras. Hoy por medio del Espíritu Santo vamos a dar lectura a un tema de mucho poder, a un tema que en verdad se está extendiendo, está habiendo gracia de Dios para poder compartir su palabra, esa palabra que haga rema en los corazones, porque el tiempo ha llegado, el tiempo de que la palabra debe de hacer rema en cada uno de nosotros. Amada Iglesia del Señor, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en esta hora. Usted y yo prestemos atención, pongamos humildad y conozcamos qué el Espíritu Santo quiere enseñarle hoy a la iglesia. Vamos a dar inicio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy nos enseña qué es el reino de los cielos. Cuando se habla del reino de los cielos, en las Escrituras aparece 33 veces. Y es un reino físico porque el Maestro estaba como hombre. Este reino físico solo fue enseñado a los judíos para que despertaran de todas sus costumbres y ritos. Esta palabra está escrita en Mateo 10, del 5 al 7. Mateo 10, del 5 al 7. Vaya tomando notas para que vaya usted escudriñando ahí en casa. En el tiempo de los profetas se hablaba que Él vendría de dos maneras. Vino a sufrir y vendría a reinar como caudillo. Esas son las dos maneras en el que Él vendría a esta vida, a este mundo. Vino a sufrir y vendría a reinar. Gloria a Dios, aleluya por esta palabra. Vamos a dar lectura a Mateo 10, 5 al 7. Mateo 10, 5 al 7. Jesús envió a los 12 y les dio estas instrucciones. No vayan a la gente que no es judía y tampoco a ninguna ciudad donde vivan los samaritanos. En vez de eso, vayan al pueblo de Israel. Ellos son como ovejas perdidas. Vayan allá y díganle, el reino de Dios está cerca. Qué bueno es el Señor, porque desde ahí ya se estaba anunciando qué reino iba a venir a reinar. Recordemos que esta enseñanza de Mateo 10, 5 al 7 está hecha en la ley. Es una enseñanza de la ley. Pues desde la ley ya se hablaba de un reino diferente al reino que ellos estaban viviendo. Recordemos que el reino de los cielos era físico, pero ahí el Señor dijo que se hablara del reino de Dios. Ese iba a ser espiritual, ya no iba a ser físico. Que se entienda bien esta palabra. Amén. Por cuanto los judíos rechazaron el mensaje de Dios por medio de su Hijo, Dios comenzó a separar en reino de los cielos físicamente porque su Hijo estaba como hombre. Mateo 3, del 1 al 3 lo revela. Demos lectura a Mateo 3. Todo lo vamos a hacer por medio del Espíritu Santo. Mateo 3, del 1 al 3. Amén. Gloria a Dios, aleluya por esta palabra. En esos días vino Juan el Bautista y empezó a hablarles a la gente en el desierto de Judea. Él decía, cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, alguien grita en el desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos rectos. Ahí se está hablando de ese reino que iba a venir ya. ¿Sí? Desde la ley se empezó a enseñar el reino de Dios.
aunque ellos vivían en el reino de los cielos, porque fue una enseñanza física que estaban viviendo, pero ya se hablaba del otro reino, del espiritual, del que venía. Eso revela Mateo 3, 1 al 3. Recordemos que el reino de los cielos era físico, pero en ese momento se estaba ya enseñando el reino de Dios que venía. Amén. El reino de Dios, este reino no es físico, sino espiritual. Romanos 14, 17 lo revela. Vamos a dar lectura a Romanos 14, 17. Todo sea para dar gloria y honra a su nombre. Amén. 14, 17. En el reino de Dios, la comida y la bebida no son importantes. El reino de Dios tiene que ver con agradarle a Él y con la paz y la felicidad que trae el Espíritu Santo. Hoy estamos viviendo en el reino de Dios. El reino de Dios, eso trae. Lo está revelando el Espíritu Santo. ¿Qué es lo que trae el reino de Dios? No trae comida y bebida, pero sí trae la paz y la felicidad en el Espíritu Santo. ¿Qué quiere decir? Que el reino que la iglesia debe de vivir no es el reino de los cielos, es el reino de Dios. En el reino de Dios es el que estamos viviendo. Porque el Maestro dijo, me es necesario irme, pero dejaré a otro Consolador que estará con ustedes hasta el fin de los tiempos. Ese Consolador es el Espíritu Santo. La mentalidad judía era muy ortodoxa, ritual, y quería un libertador como David. Mateo 11 revela algo de esta palabra. Mateo 11, del 8 al 10. No, entonces, ¿qué salieron a ver? ¿A una persona vestida con ropa fina? Escuchen, los que se visten con ropa fina viven en palacio. Entonces, ¿qué es lo que salieron a ver? ¿A un profeta? Si les digo que Juan es más que un profeta, las Escrituras dicen de él, escucha, te envío mi mensajero delante de ti, quien preparará el camino para tu venida. Qué bonita palabra. La venida del Mesías era con dos propósitos: morir en la cruz y vencer a Satanás por el pecado de su pueblo. Él murió físicamente, porque escrito está. Y venía a gobernar como rey en la tierra, en los corazones de los judíos por medio de la palabra. El Maestro comienza a demostrar qué es el reino de los cielos a los judíos. Mateo 4, 12 al 17 revela algo de esto. Mateo 4, demos lectura a Mateo 4. Todo sea para exaltar su nombre en esta hora. Mateo 4, 12 al 17. Gloria a Dios, aleluya. Bueno es el Señor. Vendrán preparado para separar el trigo de la paja, guardará el trigo bueno en un granero y quemará lo que no es bueno en un fuego, que no se podrá apagar. En ese tiempo Jesús vino de Galilea al Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan trataba de decirle que él no era digno de ser bautizado. Yo soy quien necesita ser bautizado por ti, porque entonces viene a mí. Qué bonita palabra, qué bonita revelación. El 17 nos sigue diciendo, demos lectura al versículo 17. Una voz desde el cielo dijo, este es mi Hijo amado con quien estoy muy contento, dijo esa voz que venía del cielo. Bendito sea el Señor. Pero en Mateos 5:3 también hay una revelación de esta palabra. 5:3. Afortunados los que reconocen su necesidad espiritual, porque el reino de Dios les pertenece. Gloria a Dios, aleluya. Qué bonita palabra. Qué afortunado
somos los que reconocemos esa necesidad espiritual, porque el reino de Dios, que es el que estamos viviendo, es el que nos pertenece verdaderamente. No nos pertenece el reino de los cielos, porque el reino de los cielos estaba en la ley y hoy estamos viviendo en la gracia. Reconozcamos esa necesidad que tenemos, que es espiritual. Gloria a Dios, aleluya. El Señor sigue hablando en una forma especial por medio del Espíritu Santo. El maestro entendió el mensaje de su Padre desde lo que Él demostró en la creación. Génesis 4, 6, 7, podemos dar lectura en casa, muy importante. El arrepentimiento, sin él nadie verá a Dios en el día del juicio. Mateo 4, 23 habla algo de esto. Mateo 4, 23, demos lectura por medio del Espíritu Santo. 4, 23. Jesús andaba por toda la región de Galilea enseñando en las sinagogas y anunciando el mensaje de las buenas noticias del reino. Iba entre la gente sanando toda enfermedad y toda dolencia. Qué bueno es el Señor. Recordemos que el reino de los cielos era físico y el reino de Dios es espiritual. Muchas sanaciones físicas se hicieron para demostrar que el mensaje de salvación venía del cielo y no de los hombres. Si no aprendemos a diferenciar lo físico y lo espiritual, vamos a caer como los de las 6 sectas que habían en los tiempos del maestro. Mateo 23, 13 revela algo de esto. Mateo 23, 13. Demos lectura a Mateo 23, 13. ¿Qué el Espíritu Santo nos quiere enseñar en esta palabra? 23, 13. Qué terrible va a ser para ustedes, maestros de la ley y fariseos, hipócritas. Ustedes le cierran las puertas del reino de Dios a la gente. Ni entran ustedes ni dejan entrar a los que tratan de hacerlo. Wow, preciosa revelación. ¿Cuáles son los nombres de esas 6 sectas religiosas? Fariseos, saduceos, escribas, herodianos, esenios, celotes. Esas sectas rechazaron el mensaje de Dios por medio del Señor y rechazaron a Dios Padre bajo la predicación de Juan el Bautista. En Lucas 3, 7 al 9 menciona algo de esto. Lucas 3, vamos a dar lectura. Que sea el Espíritu Santo que nos esté llevando, guiando, porque así tiene que ser. Hablemos con un escrito está. Lucas 3, 7 al 9. 3 del 7 al 9. Cuando la multitud venía para que Juan los bautizara, él les decía: partida de víboras, ¿quién les advirtió escapar de la ira que vendrá de Dios? Vivan de tal manera que demuestren que realmente han cambiado y no me vengan con que Abraham es nuestro antepasado, porque les aseguro que Dios puede convertir hasta estas piedras en descendientes de Abraham. Dios ya tiene lista el hacha para cortar los árboles de raíz. El que no produzca buenos frutos será cortado y echado al fuego para que se queme. La multitud le preguntó: entonces, ¿qué debemos hacer? Juan les contestó: el que tenga 2 capas, que le dé una al que no tiene, y el que tenga comida, que la comparta también. Algunos cobradores de impuestos vinieron también a bautizarse y le dijeron a Juan: gloria a Dios, aleluya. Veamos ahí también que en ese entonces se vivía en el reino de los cielos, pero que ya estaba siendo anunciado el reino de Dios por medio de Juan el Bautista. Lucas 3, 7 al 9 lo revela. Por eso es muy importante captar el mensaje, poner atención al mensaje para ir entendiendo. Rechazaron el mensaje de Dios por medio de su Hijo. Por medio de Jesucristo también rechazaron ellos el mensaje. Mateo 27. Veamos qué revela el Espíritu Santo en Mateo 27. Muy importante escudriñar las Sagradas Escrituras. 27, del 20 al 23. Bueno es el Señor, porque nos está llevando, nos está guiando. Del 20 al 23. Gloria a Dios. Aleluya.
Pero los jefes de los sacerdotes y los ancianos líderes convinieron al pueblo para que pidiera a Pilato que pusieran en libertad a Barrabás y mandara a matar a Jesús. El gobernador preguntó: ¿cuál de estos dos presos quiere que deje libre? Ellos contestaron: a Barrabás. Pilato preguntó otra vez: entonces, ¿qué debo hacer con Jesús, al que llaman el Cristo? Todos dijeron: crucifícalo. Pilato preguntó: ¿por qué? ¿Qué ha hecho de malo? Pero todos gritaron más fuerte: crucifícalo. ¡Qué barbaridad! Tenía que morir físicamente el Señor en la ley. Se tenía que cumplir la profecía. Rechazaron al Espíritu Santo también por medio de Esteban y lo mataron. Hechos 7 revela algo de esto. Podemos ir por medio del Espíritu Santo a Hechos 7. Hechos 7, versículo 51 al 57. 51 al 57. Vamos a ver qué dice el Espíritu Santo. Esteban continuó diciendo: ustedes son muy tercos. Son como los paganos en su forma de pensar y de entender. Siempre se rebelan contra el Espíritu Santo, igual que sus antepasados. ¿A cuál de los profetas no persiguieron ellos? Mataron incluso a los que anunciaron que el justo iba a venir, el mismo al que ahora ustedes traicionaron y mataron. Ustedes recibieron la ley de Dios por medio de ángeles, pero no lo obedecieron. Al escuchar eso, se molestaron tanto que les veía en la cara lo furioso que estaban. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, miró al cielo, vio el esplendor de Dios y a Jesús de pie a la derecha de Dios. Entonces dijo: miren, veo el cielo abierto y al Hijo del Hombre de pie a la derecha de Dios. Todos empezaron a gritar muy fuerte. Se taparon los oídos y lanzaron contra él. No creyeron, también lo rechazaron. Imagínense, rechazaron a Dios Padre por medio de la predicación de Juan el Bautista. Rechazaron el mensaje de Dios por medio del Hijo. Y rechazaron al Espíritu Santo por medio de Esteban. Está escrito: Padre, Hijo, Espíritu Santo. De todas maneras, ellos lo rechazaron. Todo esto hicieron los religiosos en aquellos tiempos, que se creía el pueblo escogido. Mateo 21, 23 al 27 revela algo de eso. También podemos darle lectura. Jesús le demuestra quién es el que habla cuando proclama su verdad. Mateo 16, 13 al 20 revela algo de esto. Sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muchos dicen que en Pedro se formó la iglesia porque era duro de corazón, pero ellos no entendieron el mensaje del maestro que decía: sobre esta roca era la revelación espiritual que recibió Pedro de Dios. Sobre ese mensaje de los cielos no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos, que Él era el Hijo de Dios, y el mensaje viviente espiritual iba en contra de los ritos y costumbres mesiánicas. De esta manera queda demostrado que los 4 evangelios son ley, porque el maestro estuvo físicamente enseñando el mensaje de salvación. Mateo 4:17 revela algo de esto. Anotemos y demos lectura ahí en casa. Debemos entender que solo el reino de los cielos era para los judíos. Marcos 1, 14, 15 revela algo de esto. Que sea el Espíritu Santo que los convenzca en esta hora, porque Él es el único que convence a la persona. Damos gloria y honra en esta hora al Espíritu Santo, porque se manifestó en una forma especial. Gracias. Gracias por medio del Espíritu Santo. Amén. Bueno es Dios. Grandes son sus obras, maravillosas son sus obras. Hoy por medio del Espíritu Santo vamos a dar lectura a un tema de mucho poder, a un tema que en verdad se está extendiendo, está viendo gracia de Dios para poder compartir su palabra, esa palabra que haga rema en los corazones, porque el tiempo ha llegado, el tiempo de que la palabra debe de hacer rema en cada uno de nosotros. Amada Iglesia del Señor, que sea el Espíritu Santo dirigiéndonos en esta hora. Usted y yo prestemos atención, pongamos humildad y conozcamos
¿Qué el Espíritu Santo quiere enseñarle hoy a la iglesia? Vamos a dar inicio por medio del Espíritu Santo. El Espíritu Santo hoy nos enseña qué es el reino de los cielos. Cuando se habla del reino de los cielos, en las Escrituras aparece 33 veces. Y es un reino físico porque el Maestro estaba como hombre. Este reino físico solo fue enseñado a los judíos para que despertaran de todas sus costumbres y ritos. Esta palabra está escrita en Mateo 10, del 5 al 7. Mateo 10, del 5 al 7. Vaya tomando notas para que vaya usted escudriñando ahí en casa. En el tiempo de los profetas se hablaba que Él vendría de dos maneras. Vino a sufrir y vendría a reinar como caudillo. Esas son las dos maneras en el que Él vendría a esta vida, a este mundo. Vino a sufrir y vendría a reinar.